¿Abren este? Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la mesa de pediatría. Mi nombre es Diego Cecchini, soy médico infectólogo de Helios Salud y del Hospital Cosme Argerich. Agradezco al doctor Estambulián, a la doctora Casete y al doctor Laurido por la invitación a coordinar esta mesa. En esta mesa vamos a abarcar la pediatría en sentido amplio, desde el embarazo hasta la adolescencia. Es un tema sumamente sensible donde cuestiones médicas complejas se conjugan con escenarios socioambientales también sumamente complejos. Y para esto tenemos una mesa de lujo. Tenemos como disertantes a la doctora Mónica Moyano, médica infectóloga, directora de línea de VIH, ITS, hepatitis del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, miembro de la Comisión de HIV-ITS de la Sociedad Argentina de Infectología, quien va a hablar de la situación actual de la transmisión vertical. La doctora Rosa Boloña, médica infectóloga, jefe de servicio de epidemiología e infectología del Hospital de Pediatría Juan Garrahan y jefe del Departamento de Docencia e Investigación de Helios Salud, quien va a hablar de novedades en el manejo de los niños. Y la doctora Solange Arasi, médica infectóloga del Servicio de Epidemiología e Infectología del Hospital de Pediatría Juan Garrahan y miembro del Comité de Infectología de la SAP, quien hablará de los adolescentes que crecieron con VIH. Vamos a tratar, si tenemos tiempo, de dejar las preguntas para el final. Y comienza Mónica con la charla de transmisión vertical. ¿Esto está cargado acá? Bueno, buenas tardes a todos. Yo no voy a hablar puramente de lo médico, que tiene que ver con la transmisión vertical, sino comentarles una propuesta de trabajo que estamos viendo desde un grupo de personas, de médicos que estamos trabajando en SADI y que estamos trabajando en el resto de la provincia, algunos en lugares de gestión también, y que creemos necesario y muy importante como para abordar en forma integral el tema de la prevención de la transmisión vertical. Vamos empezando con las metas de eliminación de la transmisión materno-infantil. Ustedes saben que estas metas que son de OPS-OMS son las que se adscribió, digamos, nuestro país. Se llaman las metas ETMI Plus, porque este año, además de las que veníamos teniendo como metas de prevención de transmisión materno-infantil del VIH y de la sífilis, se han agregado hepatitis B y Chagas. La idea y el fin último de las metas de la iniciativa regional es eliminar de la región de las Américas la transmisión materno-infantil del VIH, la sífilis, el Chagas y la hepatitis B hacia el 2020. En lo que tiene que ver con HIV es reducir la tasa de transmisión materno-infantil al 2% menos para el 2020 y en lo de sífilis congénita, incluidos los mortinatos, que ese es un tema de vigilancia que es muy importante, si después tenemos tiempo lo podemos hablar, a menos de 0,5 casos por 1000 nacidos vivos hacia el 2020. Para eso tenemos que tener algunas metas que son de proceso. Si nosotros aumentamos la cobertura de la atención prenatal a más del 95% en todas las embarazadas, la cobertura de atención general, vamos a también disminuir la posibilidad de que esos chicos se infecten con VIH, sífilis, Chagas o hepatitis B. Con relación a infección por VIH, las metas de proceso es aumentar al 95% más la cobertura del diagnóstico y del tratamiento de las embarazadas y aumentar a un 95% más el tratamiento adecuado de la infección por VIH y por sífilis. En lo que respecta a hepatitis B, no me voy a extender mucho, es aumentar el 95% la cobertura de las dosis de vacunas al nacer y de la tercera dosis de vacuna, y en Chagas también aumentar la cobertura del tamizaje de las embarazadas y de los recién nacidos de madres seropositivas.
Para ubicarnos un poco en lo de transmisión vertical a total país, estos son los datos aportados por la gente de transmisión vertical del VIH del Ministerio de Salud de Nación. Y acá podemos ver, ¿esto tienen para puntero? Lo que... Lo que podemos ver acá es los niños infectados sobre los niños estudiados desde el 2013 hasta el 2016. Recién hablábamos que la meta era llegar a 2% o menos, y lo que vemos acá es que vamos de 4.9, 5.5, 5 y últimamente entre 5.1 y 5 en los últimos 2 años. Ustedes fíjense que si bien se han estudiado varios niños, cada vez, digamos, hemos tenido menos niños infectados acá, pero también se han estudiado menos, ¿sí? Y los niños que tienen el diagnóstico completo llegan en el último año estudiado, que tenemos terminado tanto en provincia como en nación, al 60%. Hay un 40% de niños que no están estudiados, ¿sí? Que no terminan el diagnóstico. Estos son los niños expuestos que tenemos de los datos de laboratorio de toda la provincia de Buenos Aires, y como ustedes ven tenemos el mismo problema del, total país, que es los niños en total que son expuestos son 628, pero los que terminaron el diagnóstico es casi el 60%, son 369 niños. Sobre esa cantidad de niños, 18 dieron positivos, lo que da una tasa de 4.87, estamos en el nivel del total país. Cuando nosotros vemos los datos de las embarazadas, vemos que el diagnóstico, el momento del diagnóstico, en casi el 10% si son en trabajo de parto o en el puerperio, y en el embarazo actual casi el 30%. Entonces esto nos habla de que estamos llegando tarde al diagnóstico, y estamos llegando tarde al diagnóstico en general de las personas VIH. En cuanto a la carga viral, ustedes pueden ver acá que entre el 15% que no la realizó y el 47% que es desconocido sin dato, hay una cantidad importante de personas que no sabemos la carga viral en el momento del parto, ¿sí? Un 30% llegó con cargas hechas a más de 28 semanas. Sin embargo, hicieron tratamiento antirretroviral en el embarazo en el 73% de los casos. Pero hay un porcentaje, casi del 12%, que es desconocido o sin datos. También esto nos habla del problema de la calidad de los datos epidemiológicos. Si nosotros vemos el diagnóstico a la pareja, que es un tema bastante importante, tanto en VIH como en sífilis, ustedes fíjense que entre el 14% y el 38% que no se hizo el diagnóstico en la pareja o se desconoce, llegamos a más del 50% de parejas que no se sabe qué pasó, ¿sí? Si se detectó el HIV o no, o la calidad del dato no fue buena. Sin embargo, hay un tercio de parejas positivas de las madres estudiadas, que son 222 en total, por las fichas de parto que se reciben en el Ministerio de Salud de Provincia. Entonces, ¿dónde residen los pacientes? Las pacientes en general, los pacientes infectados. Desde el 2001 al 2015 hubo 36.037 pacientes infectados, y el 90% estaban en las regiones sanitarias del conurbano, Mar del Plata y Gran La Plata. Pero el conurbano es el que se lleva, digamos, la mayor cantidad de pacientes. Y en realidad, las embarazadas, ¿dónde están? Ustedes pueden ver acá en lo que son estos tildes que corresponden a estos 18 chiquitos que dijimos que estaban infectados, ¿sí? Y acá pueden ver las regiones del conurbano, región quinta zona norte, región sexta es todo conurbano sur, séptima oeste, 9 y 10 son del interior de la provincia, 11 es Ciudad de La Plata y Gran La Plata. Y ahí tenemos 18 pacientes. Entonces, ustedes pueden ver que la mayoría de los pacientes infectados, niños, están en lo que es el conurbano bonaerense. Entonces, creímos necesario hacer un diagnóstico de situación que no estaba todavía hecho en relación a cómo estaban trabajando los equipos y cuáles eran las dificultades que tenían los equipos de salud para llegar a la prevención de la transmisión materno-infantil. Entonces, para eso se hicieron jornadas
de análisis de situación, de fortalecimiento de circuitos asistenciales, tanto para la prevención como para el diagnóstico. Y esto fue la que hicimos primero el año pasado. Perdón. Y acá se pudo ver que los obstáculos que tenían los equipos de salud. Uno eran la aplicación de penicilina benzatínica en primer nivel de atención en relación a sífilis congénita. El otro era la articulación con el primer nivel de atención y los hospitales zonales, las búsquedas de la embarazada para su tratamiento una vez diagnosticada y el grave problema de poder incluir a la pareja en el diagnóstico y en el tratamiento. También la logística para poder cumplir con el diagnóstico temprano del niño expuesto era otro de los problemas. Entonces, se les da un material de trabajo con consignas para poder ver estos circuitos que comentábamos recién, tanto de diagnóstico como de tratamiento y otros obstáculos que puedan ver los equipos de salud. Esta es otro tipo de las consignas que se hicieron para lo de sífilis congénita. Nosotros lo que veíamos es que normalmente hay muchísimas redes de trabajo y que la gente ya se va formando redes de trabajo informal, ¿sí? Por WhatsApp, por mail, aunque sea por esto, como están los muñequitos. Y lo que pensábamos era que las redes informales hay que trabajarlas y hacer las redes formales que puedan llevar a un solo objetivo y para tener datos y también para poder incidir en ellas. Entonces, hubo actividades iniciadas a través de los diagnósticos participativos en cada lugar en el que fuimos. En la región sexta salió lo de penicilina en primer nivel de atención. En Mar del Plata un dispositivo para testear a las parejas masculinas de las embarazadas y las puérperas, porque nosotros lo que veíamos en Mar del Plata, por ejemplo, era que tenían niños que habían adquirido el HIV por lactancia materna. Y esas parejas no estaban estudiadas. Luego la red de obstétricas de APS, la red de obstétricas de APS en el primer nivel de atención con laboratorios de referencia del segundo nivel de atención y tercer nivel, en la NUS, o dispositivos para testeo de embarazadas en guardias externas de obstetricia, porque sabían que las embarazadas iban a la guardia externa por muchas cuestiones, pero que después llegaban y no estaban testeadas en el momento del parto. Acá tenemos los colegas de Mar del Plata, ahí hicieron un consultorio para parejas de puérperas y de embarazadas. Y bueno, en relación al trabajo que surge como una necesidad en el AMBA, nos remitimos al primer consenso de terapia antirretroviral en el 2006, que empezó un grupo que empezó a trabajar con el tema de transmisión vertical y que se fue consolidando en el tiempo y del cual apareció la posibilidad de decir, bueno, ¿por qué no nos reunimos? Y por qué, que ya que tenemos tantas pacientes que pueden, a veces se atienden en un lugar y van a tener el bebé a otro y nos estamos buscando a través de los mails, ¿por qué no nos conformamos en un solo lugar y en una sola acción para mejorar esto? Entonces, acá está el grupo consenso de SAE de transmisión vertical del último consenso. Y entonces dijimos, bueno, nosotros lo que tenemos que conformar es un grupo de AMBA. El AMBA, o sea, el Área Metropolitana de Buenos Aires, es una región delimitada geográficamente que comprende población que pertenece en forma administrativa a AMBA y a CABA, ¿sí? Y los medios de transporte y ofertas de trabajo, de estudios y de salud hacen que esas personas vayan a diferentes lugares que están tanto en Provincia de Buenos Aires como Ciudad de Buenos Aires y como Nación, que son establecimientos sanitarios que pueden estar en cualquier lado y las personas van a donde les quede mejor de acuerdo a donde se muevan. Hay migraciones internas y externas también que se van sucediendo entre Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, y también que van aportando situaciones que van cambiando los determinantes de salud. Entonces, por eso consideramos conveniente reunir esas acciones de los diferentes programas, de las direcciones, y que puedan dar una respuesta a los pacientes infectados y compartir las demandas y también aportar soluciones que sean en forma global. Este es un mapita del AMBA, del área metropolitana, y ustedes, como puedan ver, ¿sí?, es que las regiones sanitarias, ¿sí?, que están acá,
Están delimitadas de este lado por la General Paz y de este lado por el Riachuelo, ¿sí? Entonces, pasa que a veces pacientes de La Matanza van a tener al Santoyani, o pacientes de Avellaneda van a tener al Argerich, un bebé, ¿sí? O los de zona oeste pueden ir al Pirobano. Entonces, también pueden ir a otros, pero generalmente por cercanía la gente se mueve de esa manera. El área metropolitana entonces es una población total con una superficie muy amplia, con casi 13 millones de habitantes, con una densidad de población importante, con necesidades básicas insatisfechas en el 8% y con una tasa de desocupación del 5%. Y en cuanto a la cobertura social, Cava tiene un 17% de la población que tiene cobertura y la provincia de Buenos Aires tiene un 32% que no tiene cobertura, ¿sí? Y el uso del sistema de salud público va variando de acuerdo a los lugares, hasta un 52% del uso de cobertura de salud pública en algunos distritos. Si nosotros vemos las pacientes de la provincia de Buenos Aires, en el 89% de las fichas de parto, 89, casi 90% no tienen obra social. Entonces, los objetivos de la red de trabajo fue constituir o construir una red de trabajo de atención metropolitana para dar respuesta a la prevención de la transmisión vertical, sistematizando la información en torno a los planes, a los proyectos, a las normativas, a las planificaciones y con una gestión territorial, pero siempre manteniendo la rectoría de los programas jurisdiccionales. Consolidar redes existentes de centros de atención de complejidad creciente, ¿sí? O sea, desde el primer nivel de atención, donde se atienden las embarazadas en la provincia de Buenos Aires, hacia los centros de salud, hospitales universitarios y otras instituciones públicas. Vincular, aparte de la oferta de tratamiento, la oferta diagnóstica, la información epidemiológica. Nosotros tenemos información epidemiológica que es muy importante, pero la tenemos atomizada, ¿sí? Entonces, los sistemas son buenos, los sistemas el SNBS, el CIP, tiene mucha cobertura, lo manejan sobre todo las obstétricas, pero tienen que ser completados. Entonces, la oferta diagnóstica, epidemiológica y profesional tiene que ser hacia la misma dirección. Esto es para mostrarles nada más que las diferentes fuentes de notificación pueden dar diferentes datos. Por eso nosotros no tenemos un dato fidedigno. Vamos a tratar de, con esta red, armar un dato del AMBA. Este es el CIP, si ustedes ven el sistema informático perinatal, tiene una muy buena cobertura, pero los casos válidos para HIV son 7.000 sobre los 116.000 casos estudiados. Entonces, la calidad del dato, si bien es buena, porque son muchas personas estudiadas, se estudian muchas menos para HIV que las que en realidad ingresan por el CIP. También conocer los determinantes específicos por los cuales ocurre la transmisión del virus HIV materno-infantil y poder incidir sobre la prevención con un sistema de notificación simple y también con participación activa del equipo interviniente. Sí. Entonces, lo que pretendemos es fortalecer la oferta diagnóstica, fortalecer los centros de diagnóstico y confirmación, evitar los traslados de pacientes y muestras innecesarias y acortar los tiempos de las derivaciones y la llegada de los resultados, crear una nómina de establecimientos y de profesionales que atiendan embarazadas, georreferenciar lo que hablábamos recién, lo que veíamos recién en el mapa, los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y sus áreas programáticas y poder concretar medidas preventivas que tengan que ver con los resultados de los determinantes que se estudiaron, armando una red de atención de embarazadas y niños que se pueda cumplir y implementar también la búsqueda activa de casos, que en este momento lo estamos haciendo en forma totalmente informal. Entonces, para terminar, les quería comentar que esto fue una inquietud de un grupo de trabajo de una sociedad científica, de SADI, que respondió a una necesidad de trabajo conjunto y en red y que se suma a las decisiones de la salud pública para mejorar la calidad de atención de las personas infectadas. Bueno, muchas gracias.
Bien. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Y bueno, cuando hablamos del tratamiento antirretroviral en pediatría es cuando han fallado los sistemas de prevención de la transmisión vertical. Y un punto importante que siempre remarcamos es que el último escalón de la prevención de la transmisión vertical debería incluir sí o sí la posibilidad de diagnóstico y descartar la infección en el recién nacido. Entonces, no pensar que ya terminó en el momento del parto toda la parte de la prevención, sino que es fundamental tener el diagnóstico del recién nacido lo más rápido posible. Y entonces, ¿cuál es la idea de hoy? Bueno, analizar cuándo es que se plantea el inicio del tratamiento antirretroviral en los niños, qué dicen los estudios clínicos, algunos desafíos que tenemos específicamente en los niños, en los recién nacidos, por ejemplo, con el tratamiento antirretroviral y cuáles son las perspectivas futuras. Y si hablamos entonces de los objetivos del tratamiento, vamos a plantearnos desde los que serían específicos del control de la replicación viral, la posibilidad de minimizar la toxicidad a corto y largo plazo, minimizar las resistencias, lo cual en pediatría suele ser difícil porque ya de entrada sabemos que alrededor de un 20% de los niños pueden tener resistencia a no nucleócidos por la transmisión a partir de lo que ocurre con sus madres. Entonces, estos objetivos iniciales van a llevar a la posibilidad de normalizar la función inmune y, por lo tanto, prevenir las infecciones oportunistas y la progresión de la enfermedad. Y entonces, el objetivo ya más a largo plazo será alcanzar un potencial de desarrollo completo como adultos y especialmente poder tener una buena calidad de vida. Y entonces, ¿cuáles son las evidencias que han llevado a la modificación de las guías? Que en este momento uno podría resumirlos en la posibilidad entonces de tratar a todos los niños. ¿Cuáles son los datos? ¿Qué datos tenemos? Porque no ha sido fácil llegar a esa conclusión y a que se planteen todos los programas como para la implementación. Bueno, el primer punto es la necesidad de la disminución del reservorio viral, que sabemos que eso va a marcar ya para toda la vida cuál es la posibilidad entonces de supresión. Y cómo es la traducción clínica de ese efecto que sería virológico, cómo es la evidencia clínica. Bueno, ¿cómo se ha traducido en los estudios? Sabemos que el beneficio del tratamiento temprano en los lactantes se pudo demostrar en el estudio CHER. Ahora vamos a ver qué es lo que pasó en la experiencia de los mayores, el estudio PREDICT, y en los estudios observacionales EPIC. El estudio de adultos, el estudio START, realmente fue un pilar muy importante como para poder generalizar el tratamiento en los niños mayores, porque había mucha resistencia, y se vio también, se demostró en algunos estudios, la peor recuperación inmune a mayor inmunodeficiencia. Y lo otro también que tenemos que considerar, muy importante en pediatría, es la disponibilidad de las fórmulas pediátricas, que ha habido un avance en los últimos años porque al mismo tiempo que se van viendo los beneficios en adultos, se van abriendo los estudios en pediatría. Pero realmente muchas veces en nuestro medio tenemos
restricciones con las fórmulas pediátricas. Entonces, el primer punto es que está definido que el tamaño del reservorio proviral es más pequeño en los niños cuanto más temprano se inicia el tratamiento. Y si estamos hablando de lactantes, estamos hablando específicamente en lo posible de recién nacidos. Y por eso es que en las recomendaciones lo que dice es que el diagnóstico debe ser hecho en lo posible dentro de las 72 horas de vida. O sea, no debe irse el niño de alta sin tener el estudio, en el caso que sepamos que su mamá es positiva. Esto de la supresión de la disminución del reservorio, lo hemos observado también en nuestro medio. Conocen el estudio de Matías Moraga del Hospital Garrahan, en donde se observa que en la medida en que la supresión ocurre a menor edad, el reservorio, entonces la cantidad de DNA proviral hay una caída más importante. Esto es en relación al estudio Cher y la diferencia entonces en la mortalidad según el inicio por debajo de los 3 meses o por encima de los 3 meses, entonces esto es la base para el inicio temprano. Y en el PREDICT, que se discutió mucho, es un estudio que se hizo en Tailandia, en niños mayores. Fíjense que la mediana de edad de inicio de tratamiento fue de 6 años. No se vio diferencia en la sobrevida, pero sí lo que se vio es que había una diferencia en la recuperación inmunológica y en el crecimiento de los niños. O sea que esto dio base para el inicio temprano en los niños mayores, como recomendación de OMS. Y en este estudio en el que participamos, el PEMPACT, aquí lo que se vio también es que, fíjense que si se iniciaba el tratamiento antes, entre los 0 y 4 años, antes de los 5 años, había en el 90% de los niños se recuperaban los valores inmunológicos normales. Entonces, con todos estos elementos, se plantea que el inicio de tratamiento debe ser inmediato después del diagnóstico. Ahora vamos a hablar la urgencia según la edad. Pero entonces el planteo es, como en los adultos, iniciar el tratamiento después del diagnóstico. Y bueno, acá tenemos las distintas recomendaciones. En las últimas de SADI del año pasado se tomó esta recomendación del tratamiento a todos los niños. Fíjense que en OMS y en SADI se considera todos los niños menores de 2 años como, o sea, en la categoría de urgente, lo cual quiere decir a la brevedad, dentro de las 2 a 3 semanas del diagnóstico del niño. Y si hablamos de recién nacido, como lo mencioné antes, la idea es que sea en lo posible en horas. Nosotros lo que hacemos con los niños, los lactantes pequeños, es internarlos cuando tenemos el diagnóstico. O sea, evaluamos la posibilidad, si se puede manejar en forma ambulatoria, desde ya que mejor, pero si no, los internamos como para asegurarnos que realmente se puede iniciar tempranamente el tratamiento, porque sabemos que los días que van pasando de retraso en el tratamiento tienen entonces impacto en el aumento del reservorio.
De eso entonces después podemos comentar. Entonces, en los niños entre 1 y 5 años se considera entonces como prioritario y, como decíamos antes, dentro de las 2-3 semanas, cuando el paciente tiene el estado inmunológico grave o con enfermedades marcadoras o CD4 menores de 500, hablando de niños menores de 5 años. Y en aquellos que tienen síntomas moderados o que tienen CD4 entre 500 y 1000, ahí entonces el tiempo que uno tiene es un poquito más largo, pero siempre está dentro de la recomendación de tratar. Y el otro grupo, asintomáticos o con síntomas leves y CD4 por encima, o sea que son CD4 normales, ahí uno tendría un poquito más de tiempo. Pero el concepto general es que en este momento la idea es tratar a todos los niños con diagnóstico de infección HIV, con distinta urgencia de acuerdo a la edad, a la situación clínica e inmunológica. La otra, bueno, esta es toda la discusión acerca de la decisión de inicio del tratamiento, que si estamos en situación de niños mayores o niños con buena situación clínica inmunológica, ahí podremos tomar tiempo evaluando el beneficio del tratamiento, riesgo de progresión, versus las dificultades en la adherencia, resistencia y la toxicidad de los tratamientos. Va a haber otras situaciones que tenemos que considerar como indicaciones adicionales. Estas son más semejantes a la de los pacientes adultos y algunas que se plantean en los adolescentes. Y muy importante cuando iniciamos el tratamiento es la historia detallada de la posible exposición al tratamiento. Esto especialmente sabemos que en embarazadas la tasa de resistencia a no nucleócidos en nuestro medio es alta. Todos los niños van a tener un estudio de resistencia. Vamos a hacer el HLA B5701 para descartar el riesgo de hipersensibilidad a abacavir. Y ahora la otra pregunta entonces sería, ¿con qué drogas vamos a iniciar? Y obviamente que la combinación ideal sería la de alta eficacia, con baja toxicidad, en lo posible una vez al día, fácil de tomar y buen sabor. No suele ser tan frecuente con las fórmulas que tenemos en pediatría. Y vamos a tener que considerar estos elementos como para ver entonces con qué tratamiento vamos a iniciar. En general, lo que vamos a elegir van a ser 2 nucleócidos y los tendremos que combinar con un inhibidor de proteasa o con un no nucleócido. Y lo que tenemos que ver en este momento, cuál es el papel de los nuevos antirretrovirales, como son los inhibidores de integrasa, en el inicio del tratamiento, que vamos a ver que se van a incorporar en algunas situaciones especiales. Entonces, evidencias de los ensayos clínicos, saben que del IMPACT 1060, el inhibidor de proteasa, lopinavir, fue mejor que nevirapina. PEMPAC, en el estudio PEMPAC no se vio diferencias, ahora vamos a verlo. Entonces, del IMPACT 1060 se vio que lopinavir y ritonavir era mejor que nevirapina. PEMPAC se vio que eran similares, pero
los grupos que habían sido tratados con no nucleócidos tenían mayor riesgo de tener TAMS, o sea, mayor número de mutaciones a los nucleócidos, pero a su vez también se vio que, si bien el esquema CORN, inhibidor de proteasa, lopinavir, ritonavir, que es el que especialmente se puede usar en los menores de 3 años, era más potente y era más eficaz, era más difícil de mantener en el tiempo. Entonces, a partir de ahí se hizo otro estudio de seguimiento como para pasar a aquellos pacientes que estaban suprimidos a no nucleócidos. Entonces, si vemos con qué, vamos a ver que se pueden administrar 2 nucleócidos con lopinavir, ritonavir a partir de los 14 días, y esto sería de elección. Y como alternativa, en este momento tenemos los nucleócidos con nevirapina, pero podría ser una alternativa el raltegravir si tuviéramos ya la fórmula como para hacer la suspensión. En los mayores de 3 años ya se incorpora el efavirenz y también como alternativa a partir de los 2 años podemos tener el raltegravir con los comprimidos masticables. A partir de los 6 años, fíjense que acá el lopinavir pasa alternativo por la dificultad en la tolerancia y tenemos a tazanavir, ritonavir como elección. Y en los mayores de 12 años ya entraría el darunavir, ritonavir, aparte de atazanavir, rito, por la posibilidad de un comprimido en una vez por día. Bien. Entonces, los inhibidores de integrasa pasarían a situaciones especiales y nosotros en este momento los estamos usando cuando hay dificultades con la tolerancia o alguna otra circunstancia particular. Pero la idea a futuro es que puedan pasar a primera línea, a preferido. El objetivo también que se plantea en la Organización Mundial de la Salud es tener esquemas que sean fáciles de administrar y con poca toxicidad. Entonces, por eso es que ya se está estudiando, y ustedes ya lo han visto en la parte de adultos, la incorporación de dolutegravir como droga que realmente puede utilizarse en forma general y en forma más ampliada. Bueno, dijimos que teníamos situaciones que son realmente un desafío. Uno son los recién nacidos, menores de 4 semanas, que si tenemos el diagnóstico queremos empezar rápidamente el tratamiento. En las primeras 2 semanas solo tenemos nevirapina, y vamos a tener también raltegravir cuando tengamos la fórmula como para hacer el jarabe. Para los adolescentes la idea es que el esquema sea lo más simple posible y también tenemos que mejorar y ampliar las drogas para los pacientes que están en fallo. Bueno, aquí están los datos de la farmacocinética de la nevirapina, que todavía no la sabemos muy bien en las primeras semanas, y las dosis para raltegravir también en las primeras semanas de vida, que podría funcionar, es una droga con rol potencial como profilaxis o tratamiento intensivo temprano. Entonces, ya vamos a pasar a las perspectivas. La idea es que las guías sean más simples, que es lo que planteé antes, con fórmulas, con presentaciones coformuladas. Esto, por parte del grupo PENTA, se está estudiando, se está haciendo el estudio Odyssey, ahora lo voy a explicar, con dolutegravir. Tenemos también estrategias de inducción, mantenimiento, y se está por empezar el estudio SMILE.
Y lo que hay en este momento también es aprobaciones aceleradas, de manera que tengamos más drogas en poco tiempo, ¿no? Y este es el estudio Breder o Respiro, como digamos la traducción, que consiste, es un estudio en el que hemos participado, es del grupo Penta. Se incluyeron pacientes con edades entre 8 y 24 años, o sea, ya preadolescentes y adolescentes, y lo que se hizo en este estudio, creo que quedan 3 diapositivas, de alguna manera organizar lo que habitualmente hace el adolescente. Eran pacientes suprimidos con efavirenz, entonces se suspendió el fin de semana en un grupo, estudio randomizado, en un grupo se suspendía y en el otro era continuo. Y lo que se vio es que un estudio de no inferioridad fue semejante entre los que tuvieron la suspensión de sábado, domingo o viernes y sábado versus los que combinaron. O sea que esto sería una alternativa para pacientes muy adherentes. Y después de los estudios que mencioné antes, el estudio SMILE, Penta 17, la idea es en pacientes que están suprimidos poder entonces hacer un switch, y el esquema que se utilizaría en este caso sería dolutegravir con darunavir. Este estudio todavía no empezó, y el otro, que es con dolutegravir, que este sí ya es un estudio en el que se están incluyendo tanto pacientes naïves como pacientes experimentados. Entonces, en conclusión, tenemos en este momento realmente la posibilidad de una nueva era con estrategias de simplificación. Y si hacemos un resumen y conclusión acerca del enfoque del tratamiento antirretroviral en pediatría, podemos decir que la decisión óptima del momento y tipo de terapia se basa actualmente en la mayor evidencia científica, sumada a la experiencia clínica, y sí o sí tiene que incluir las preferencias de los pacientes. El diagnóstico y tratamiento muy temprano, junto a un nexo adecuado al centro de atención, es una prioridad. Lo que mencionó Mónica antes es fundamental. Hay que evaluar con cuidado, porque hay momentos claves en las situaciones de inicio del tratamiento, como es el momento de recién nacido, o en la adolescencia, o en el paciente con enfermedad avanzada, que todavía son un desafío, y hay que tener presente la posibilidad de implementar diferentes estrategias en los pacientes como para realmente pensar en un traje a medida. Y bueno, y finalmente quiero agradecer a mis espacios de pertenencia y de referencia, como es el Hospital Garrahan, Helios y el Grupo Penta, y por supuesto todos los equipos que están ahí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me toca hacer rápido. Voy a hablarles de los adolescentes que crecieron con VIH. Entonces, bueno, esto ya lo dijimos. Antes de la era del tratamiento antirretroviral de alta eficacia, estos pacientes fallecían antes de llegar a los 2 años de edad. Los pacientes pediátricos, hoy en día, con los nuevos tratamientos, estos pacientes han llegado a la adolescencia y la infección, siendo una infección crónica, necesitamos ocuparnos de estos chicos que llegan a la adolescencia con una enfermedad, como vamos a ver, voy a tratar de caracterizarlos. Estos pacientes, vamos a ver cómo son,
y voy a hablarles brevemente del proyecto o del programa de transición que llevamos a cabo en el Hospital Garrahan. Entonces, estos son datos de un estudio que hicimos en el hospital de una población, una cohorte prospectiva de 230 adolescentes en el programa de transición en el 2014. Como vemos acá, bueno, la mayoría eran de transmisión vertical, con lo cual, bueno, tenían en un casi 60% estos pacientes en un estadio clínico C. ¿Esto qué implica? El estadio clínico C más frecuente en pediatría es la encefalopatía por HIV o las infecciones bacterianas recurrentes. Entonces, estos pacientes tienen un retraso neuromadurativo o alteraciones motoras por su encefalopatía y las infecciones bacterianas recurrentes, lo más frecuente que tengan son neumonías a repetición, por lo cual son pacientes que tienen bronquiectasias o EPOC a edades tempranas, como para caracterizarlos clínicamente estos pacientes. Si miramos o tratamos de ver qué es lo que pasa en su historia farmacológica, estos pacientes tenían un tiempo, una mediana de años, de 14 años de tratamiento, con un rango entre 1 y 20, como vemos acá, y un número de tratamientos antirretrovirales de 3, la mediana, pero el rango era de 1 a 9, con lo cual, como hablábamos ayer, creo en los casos clínicos de ayer a la tarde, muchos de estos pacientes empezaron con biterapia, ¿no? Y después empezaron con esquemas no óptimos de tratamiento que hoy no indicaríamos. Entonces son pacientes que vamos a tener muy experimentados, con efectos adversos de estas medicaciones que dábamos, con mucha resistencia y generalmente con adherencia subóptima. ¿Por qué? Porque están cansados, toda su vida tomaron tratamiento antirretroviral y llegan a la adolescencia hartos de tomar medicación. Con respecto a la parte virológica, ¿qué es lo que nosotros vimos? Bueno, vimos con sorpresa que aunque fueran adolescentes con una mediana edad de 17 años, el 63% de nuestros pacientes tenían cargas virales indetectables y la mediana de CD4 era alta de 550. Como parte de los trastornos neurocognitivos, el desarrollo cognitivo, digamos, lo que vemos es que tienen alteración de la memoria, tienen alteraciones en la atención, alteraciones en el lenguaje, muchas veces también por repitencia escolar, porque cuando eran chiquitos estuvieron internados muchas veces, entonces esto hace que tengan menor rendimiento escolar, y una discapacidad auditiva entre el 20 y el 38% por las infecciones crónicas óticas que tienen estos pacientes también. Entonces, esto hace que el rendimiento escolar no sea el adecuado y que, digamos, vemos estos adolescentes que llegan con un trastorno neurocognitivo al consultorio, y esto hace que sea un paciente diferente a un adolescente sin infección VIH, ¿no? Aparte de esto, desde lo clínico, son pacientes complejos. ¿Por qué? Porque tienen alteraciones metabólicas. Bueno, ya lo explicaron mejor que yo los disertantes anteriores. Tienen lipodistrofia, tienen intolerancia a la glucosa, tienen dislipemias, acidosis láctica y alteraciones óseas, por lo que dijimos recién, pacientes experimentados con tratamientos o con esquemas de tratamientos que hoy no elegiríamos, y vienen con todas estas comorbilidades asociadas desde muy chicos. Tienen alteraciones cardiovasculares ya desde pequeños, con arteriosclerosis avanzada. Esto se hizo un estudio en el hospital donde se evaluó, como en los adultos, ¿no?, el engrosamiento de la íntima carotidia, y se vio que había un aumento. Lo que no sabemos es qué hacemos con esto en estos pacientes todavía, pero se los mandamos a los hospitales de adultos y ustedes verán. Pero bueno, estos chicos ya traen todo este background, ¿no? Alteraciones renales, también, como muy bien explicó el nefrólogo, con la nefropatía asociada al VIH y con las tubulopatías asociadas a drogas. Pero ¿qué es lo que sabemos en estos pacientes experimentados? Los resultados esperados con los tratamientos son claramente dos. Con buena adherencia y con mala adherencia los escenarios son distintos y son importantes. Los que toman bien la medicación no progresan clínicamente y presentan una recuperación inmunológica mejor que los adultos y pueden lograr una supresión virológica. Esto es sumamente importante, por eso es importante reconocer el fallo virológico para encontrar la causa de este fallo y poder evitar la acumulación de mutaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando tienen mala adherencia? Vemos un deterioro inmunológico muy rápido de estos pacientes porque ya tenían un deterioro inmunológico cuando eran pequeños.
con una tasa de internación alta y una progresión a infecciones oportunistas que es muy alta, que aumenta la mortalidad en este grupo etario, por lo cual es muy importante trabajar en la adherencia en cada consulta y en equipo interdisciplinario. De esto hay mucha evidencia de estos pacientes, ¿no? Entonces, esto también está sumamente demostrado que la resistencia, digamos que la mayor resistencia aumenta la mortalidad en estos pacientes y vemos que esta población tiene, en el 52% tiene ya una resistencia a dos grupos de antirretrovirales y un 12% a 3 grupos, con lo cual la resistencia es alta, como sabemos. ¿Podemos hacer cosas para ellos? Sí, claramente. Entonces tenemos que evaluar y reforzar la adherencia en cada consulta, hacer los estudios de resistencia a tiempo y, bueno, evaluar todas las nuevas drogas que están disponibles y utilizarlas, ¿sí? No posponer los cambios ante los fallos. Usar los regímenes de rescate y evaluar el momento oportuno para el cambio en estos pacientes que también son poco adherentes por ser adolescentes. Obviamente esto ya lo sabemos, no cambiar solo una droga en el fallo y nunca prolongar el uso de no nucleócidos ante un fallo. Entonces volvemos a la base, digamos, que es la adherencia. Todos sabemos que es la buena disposición a tomar el tratamiento. Entonces, bueno, en estos pacientes es más difícil. ¿Por qué? Porque tienen un pensamiento inmaduro concreto y la sensación de invulnerabilidad que tienen hace que tomen comportamientos de riesgo y que no quieran tomar la medicación. En estos pacientes se reporta menor adherencia que en otros grupos de pacientes. Entonces, las barreras ya las conocemos dentro de nuestros pacientes, el estilo de vida, que son adolescentes, los factores medicamentosos, el develamiento es uno de ellos que tendremos que trabajar. Hay cosas que podemos trabajar en la consulta con respecto a la adherencia. Los vamos a pasar rápido, pero esto creo que es importante también la educación del equipo médico sobre el neurodesarrollo del adolescente y trabajar en educar a nuestro paciente en el consultorio, porque no necesariamente entiende lo que le está pasando o por qué le estamos dando tratamiento. Bueno, ¿qué piensan estos adolescentes? Era como para caracterizarlos. Bueno, hablan todo el tiempo del develamiento de su diagnóstico amigos o amigas, novios. Hablan de la discriminación que sienten, de sexualidad, sobre la maternidad, sobre la muerte, claramente, sobre la medicación, pero también hablan de estas cosas, como este mural que pintaron, hablan de vida, hablan de esperanza, de fuerza, de juego, y tienen cosas muy lúdicas y cosas positivas también. Entonces, vamos a hablar rápidamente de transición. Como sabemos, no es la derivación del paciente simplemente, sino que la idea es la transferencia definida y programada del paciente de un centro pediátrico a un centro de adultos. Esto está claramente y hace mucho ya está como convenido. En el Pediatrics del 2013 ya había un statement sobre esto. ¿Yo lo pagué? ¿No? Ahí vamos. En las guías del CDC también ya hablamos de transición. Y para esto hay que diferenciar, obviamente, los adolescentes de transmisión vertical de los adolescentes que adquieren la infección por relaciones sexuales, ¿no? Las guías proponen 4 pasos diferentes para la transición. Cada guía propone cosas diferentes y esto va a depender de cada lugar donde cada uno de nosotros está trabajando, las posibilidades que tenemos. El último consenso de la SADI también hay un apartado sobre la transición de los adolescentes con 5 fases para esto, que es muy importante tener en cuenta, bueno, estas cosas, ¿no? El conocimiento básico que tiene el paciente sobre la infección, sobre el tratamiento y sobre su pronóstico, sobre la transmisión de la infección y la prevención, los riesgos de alcohol, a drogas y a beneficios, los beneficios para su salud. Tiene que conocer, tenemos que tener establecidos la conexión con los servicios de adultos y ser conscientes que la transferencia debe garantizar la continuidad del tratamiento, que esa es la idea de una transición, que el paciente no se pierda en el sistema de salud. Hay guías también, las guías del Ministerio, donde se explica la transición y donde proponen pautas claras para esto. Las dificultades son varias, algunas que tienen que ver con los pacientes que no quieren cambiar.
Hay que en ellos desarrollar la autoestima, la autonomía, sobre todo la independencia, las cosas relacionadas o los factores relacionados con su infección, el develamiento, los estigmas, el duelo, trabajar sobre la vida sexual, pero también hay que trabajar con las barreras en los profesionales de la salud, tanto los pediatras como los médicos o los infectólogos de adultos, que pensamos cada uno que el paciente estaría mejor con uno, ¿no? Hay que confiar en el colega y derivarlo a tiempo, mandárselos. Los padres y los familiares también tienen mucha resistencia, pero si nosotros estamos convencidos que eso es lo mejor para el paciente, lo van a tomar y nos van a hacer caso, el paciente será transicionado con éxito. Rápidamente lo que hacemos en el hospital, a los 14 años pasa de la atención del seguimiento pediátrico al consultorio de transición y hablamos tempranamente de la palabra transición, o sea que a los 14 ya le vamos a decir que a los 18 o los 17 el paciente va a cambiar a un hospital de adultos. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos más flexibilidad en cuanto a turnos y horarios, un encuadre de cumplimiento y responsabilidades. El paciente firma un consentimiento y acuerda con nosotros ciertas reglas diferentes en este consultorio de transición. Promovemos el entendimiento de la enfermedad y la autonomía. Sí. Y ofrecemos nuevas alternativas de comunicación para que no se pierda de sus consultas. Aparte tenemos talleres de adolescentes que son mensuales y evaluamos la preparación para la transición con unas encuestas para evaluar todas estas cosas que decimos de autonomía y de conocimiento sobre la enfermedad. Y obviamente tenemos un vínculo con los hospitales de adultos que son amigables con nuestros adolescentes. Como dijimos, entre los 17 y los 18 elegimos con ellos un centro de adultos al cual será transferido con un resumen de historia clínica y el turno es convenido telefónicamente o por mail. Bueno, rápidamente los números, 240 pacientes totales derivados hasta el momento. Y este es un estudio que hicimos de la cohorte prospectiva donde quisimos evaluar digamos, si había factores predictores de buena transición o de éxito en la transición. Lo que nosotros vimos es que, bueno, teníamos un éxito de la transición del 77% en este estudio y esto es importante, estar al cuidado del propio paciente y no adherir a los controles del hospital fueron las dos variables que se asociaron con éxito en la transición. O sea que es importante trabajar con el paciente en la adherencia a los controles al hospital pediátrico y en la autonomía, el estar al cuidado del propio paciente. O sea, que venga solo a la consulta, que retire la medicación en el hospital y que empiece a hacer las cosas solos en el hospital pediátrico para que pueda transicionar de manera exitosa al hospital de adultos. Como conclusión, Diego, el paciente es un paciente complejo desde lo clínico, lo virológico y lo psicosocial. No es un niño grande, por lo cual requiere un abordaje que es diferente y es especial y requiere un abordaje de toda la problemática adolescente. El trabajo debe ser multidisciplinario para garantizar la continuidad del seguimiento a la edad adulta, ayudándolo en el proceso de transición. Lo que es importante recordar que el paciente necesita entender qué está sucediendo en su cuerpo y debe sentirse escuchado, valorado y tomado en cuenta a la hora de las decisiones que tomamos con él. Para esto el vínculo de confianza es fundamental para mantener una buena adherencia y mantener el tratamiento. Gracias. Bueno, quiero agradecer a las tres disertantes por las excelentes presentaciones, fueron muy instructivas, muy movilizadoras. Ojalá podamos cumplir el sueño de hacer una red en el área metropolitana, Mónica. Y lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas en honor a seguir con las actividades del simposio. De todas maneras, las disertantes estarán disponibles para hacer preguntas informalmente luego de esta charla. Les agradezco a todos por su atención. La siguiente charla será a continuación sin intervalo.